El cielo no se rompió con un estruendo. No hubo trompetas, ni dioses descendiendo entre nubes ardientes. Todo empezó con silencio. Un silencio tan profundo que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. A las 3:17 de la madrugada, cada luz en la tierra se apagó al mismo tiempo. Ciudades enteras quedaron sumidas en la oscuridad, rascacielos convertidos en sombras, carreteras sin faros, hospitales detenidos en medio de cirugías. Durante unos segundos, eternos, insoportables, la humanidad sintió algo que había olvidado hacía siglos: miedo a la noche. Luego vino el pulso. No fue visible, pero se sintió en los huesos. Un latido grave que atravesó el suelo, el aire, la piel. Las personas despertaron con el mismo presentimiento. Algo había cambiado, y no iba a volver atrás. En Bogotá, sobre las montañas de Monserrate, Daniel abrió los ojos de golpe. No sabía por qué había despertado. Su reloj estaba muerto. Su teléfono, inútil. La ciudad, normalmente vibrante incluso de noche, estaba completamente a oscuras. Y en ese silencio absoluto, lo escuchó. Un sonido lejano. No era humano, no era animal. Era antiguo. Daniel se levantó lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado con cada segundo. Caminó hacia la ventana, pero antes de llegar, algo en su interior le gritó que se detuviera. No mires. Pero miró, y lo que vio no tenía sentido. En el horizonte, más allá de la ciudad, el cielo no estaba oscuro, estaba partido. Una grieta gigantesca atravesaba la noche como si alguien hubiera rasgado la realidad misma. De esa herida emanaba una luz tenue, enfermiza, y algo más. Movimiento. Sombras que no pertenecían a este mundo. Daniel retrocedió, tropezando con la silla. Su respiración se volvió errática. No entendía qué estaba viendo, pero su instinto sí. Eso no debía estar aquí. Entonces la grieta se expandió. Un sonido ensordecedor rompió el silencio como si el cielo se desgarrara por completo. La luz se intensificó y una figura comenzó a emerger. No descendía. Se arrastraba hacia nuestro mundo. Y en ese instante todas las radios del planeta, a pesar de no tener energía, se encendieron. Una voz habló, no en un idioma, sino en todos. El ciclo ha terminado. Daniel cayó de rodillas, cubriéndose los oídos, pero no importaba. La voz no venía de afuera, venía de dentro. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura atravesó completamente la grieta y abrió los ojos. Los ojos no eran ojos, eran abismos, dos vacíos tan profundos que parecían absorber la luz misma. Cuando se abrieron por completo, el mundo reaccionó como un organismo herido. El suelo tembló, el aire se volvió denso y miles de personas, en distintos puntos del planeta, cayeron inconscientes al mismo tiempo. Daniel no fue una de ellas. Para su desgracia, siguió consciente. Sintió como algo lo observaba. No a la humanidad, no a la ciudad, a él. No, susurró retrocediendo. No, no, no. La figura, suspendida en el cielo desgarrado, inclinó levemente la cabeza. Su forma no era estable, cambiaba, se distorsionaba, como si la realidad no supiera cómo contenerla. A veces parecía humanoide, otras una masa imposible de geometría viva. Y entonces dio un paso, no hacia abajo, hacia adentro. El espacio se plegó como papel, y la figura desapareció de la grieta. Durante un segundo todo quedó en calma, un segundo de falsa esperanza. Luego algo golpeó el suelo, no en la distancia, no en la ciudad, justo detrás de Daniel. El aire se volvió gélido, cada músculo de su cuerpo se tensó. No necesitaba girarse para saber que aquello había llegado, pero aún así lo hizo y la vio. Ahora tenía forma, una silueta alta, cubierta por una especie de armadura orgánica que respiraba lentamente como si estuviera viva. Su rostro, si podía llamarse así, estaba cubierto por una máscara lisa, sin rasgos, excepto por aquellas dos aberturas infinitas que lo devoraban todo. Daniel intentó gritar, no pudo.
La entidad alzó una mano. El tiempo se detuvo, literalmente. Las hojas en el aire quedaron suspendidas. El eco de un vidrio rompiéndose en algún lugar de la ciudad quedó congelado. Incluso el temblor del suelo cesó. Solo Daniel podía moverse. Solo Daniel. Y esa cosa. Interesante, dijo la voz directamente en su mente. Un testigo consciente. Daniel cayó de espaldas, arrastrándose inútilmente. ¿Qué? ¿Qué eres? La entidad inclinó la cabeza como si la pregunta fuera irrelevante. Soy el final de una ecuación que ustedes nunca entendieron. Se acercó un paso más. El suelo no resistió su peso y se fracturó en patrones imposibles. Y tú, continuó, eres una variable inesperada. Daniel sintió que algo dentro de su cabeza se abría. Recuerdos que no eran comenzaron a filtrarse. Civilizaciones cayendo, cielos rompiéndose, mundos enteros consumidos por esa misma presencia. No era el primero. No sería el último. No, murmuró con lágrimas en los ojos. Esto no puede estar pasando. La entidad extendió su mano hacia él. Ven, observa el fin. Justo cuando sus dedos estaban a punto de ti, el cielo ya no era azul. Durante años la humanidad había observado cómo las estrellas se apagaban una a una, como si alguien soplara velas en la inmensidad del universo. Las ciudades quedaron en ruinas, los mares se tornaron negros y el viento arrastraba cenizas en lugar de esperanza. Era el tiempo del apocalipsis, pero aquel amanecer era diferente. Un grupo de sobrevivientes avanzaba por lo que alguna vez fue una gran avenida. Entre ellos estaba Elías, un joven de mirada firme que llevaba sobre sus hombros no solo el peso del hambre y el cansancio, sino también algo más profundo, la duda. Dicen que Dios nos abandonó, murmuró una mujer del grupo. Elías no respondió. Había escuchado eso demasiadas veces. De pronto el suelo tembló. Un estruendo atravesó el aire como si el mismo cielo se estuviera rasgando. Las nubes negras comenzaron a girar formando un enorme vórtice, y una luz dorada emergió desde lo alto, tan intensa que obligó a todos a cubrirse los ojos. ¡Miren!, gritó alguien. Y entonces lo vieron. Figuras descendían desde la luz. No eran humanos, pero tampoco eran monstruos. Eran seres de una presencia imponente, cubiertos de fuego y luz, con alas que parecían hechas de relámpagos. Donde tocaban el suelo, la destrucción se detenía, y la vida comenzaba a abrirse paso. Elías cayó de rodillas. No, no puede ser. Uno de aquellos seres avanzó hacia ellos. Su voz no sonó como palabras, sino como un eco dentro del alma. No han sido abandonados. El grupo quedó en silencio absoluto. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar. El tiempo del juicio ha comenzado, pero también el de la misericordia. En ese instante una criatura emergió de entre las sombras de los edificios destruidos. Era gigantesca, una aberración nacida del caos, con ojos rojos y un rugido que hacía vibrar el aire. Durante años esas bestias habían dominado el mundo, pero esta vez no estaban solas. El ser de luz levantó su mano, y el cielo respondió. Un rayo descendió como una lanza divina, impactando directamente contra la criatura. El suelo explotó en un destello cegador, y cuando el polvo se disipó, la bestia había desaparecido. El grupo no podía creerlo. La mujer que antes dudaba comenzó a llorar. Dios, ¿todavía está aquí? Elías sintió algo cambiar dentro de él. No era solo esperanza, era propósito. El ser luminoso lo miró directamente. Tú, levántate. Elías dudó un segundo, pero obedeció. La humanidad no ha terminado, pero necesita guía, necesita fe y necesita luchar. El cielo volvió a rugir, más luces descendían, más sombras se alzaban en respuesta. La guerra final había comenzado. Elías apretó los puños, sintiendo por primera vez en años que no estaban solo, y entonces el ser dijo algo que cambiaría todo. Dios no solo observa, Él camina entre ustedes. Elías levantó la mirada, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces,
¿Dónde está? La luz brilló aún más intensamente, pero antes de que pudiera responder, algo aún más grande comenzó a descender del cielo. El cielo se abrió en silencio. No hubo trueno, no hubo explosión, solo una calma tan profunda que parecía detener el tiempo mismo. Incluso las criaturas ocultas entre las ruinas dejaron de moverse, como si algo infinitamente superior hubiera reclamado su atención. Elías no podía respirar. Aquello que descendía no era como los seres de luz anteriores. No tenía forma definida, y al mismo tiempo las tenía todas. Era como mirar el origen de todo: fuego sin quemar, luz sin cegar, poder sin violencia, y en su presencia nadie podía mentir. Elías cayó de rodillas sin darse cuenta, no por miedo, sino por algo más grande, una verdad absoluta que atravesaba su alma. Es, intentó decir, pero su voz se quebró. El ser luminoso a su lado inclinó la cabeza. Él ha venido. La luz descendió hasta tocar la tierra, y el mundo cambió. Donde antes había grietas, ahora brotaban pequeñas flores. Donde el aire estaba envenenado, surgía una brisa limpia. Era como si la creación misma estuviera recordando lo que alguna vez fue. Pero no todos reaccionaron igual. Un rugido desgarró la escena. Desde el horizonte miles de criaturas emergieron al mismo tiempo. Sombras deformes, colosales, nacidas del odio y la desesperación de la humanidad. Sus ojos brillaban con furia, como si aquella luz fuera lo único que realmente temían. Y lo era. Elías sintió el suelo vibrar. Vienen, todos vienen. Los seres de luz desplegaron sus alas, formando un muro resplandeciente frente a los sobrevivientes. El aire chisporroteaba con energía, como si el universo mismo se preparara para una batalla definitiva. Pero entonces, la presencia avanzó un paso, y todo se detuvo. Las criaturas quedaron congeladas en su lugar, no por cadenas, sino por voluntad. Una voz llenó el mundo. No venía del cielo ni de la tierra, venía de todas partes. Yo soy el principio y el fin. Elías sintió lágrimas correr por su rostro. He visto su caída. Gracias, Dios, por salvarme. Sé que no soy el más devoto, pero te amo. Jesús, mi Rey, mi Salvador.